Este tercer domingo de Cuaresma nos encontramos con un texto que está presente en los 4 evangelios. Los sinópticos lo ponen hacia el final, entre la entrada triunfal a Jerusalén y la pasión. Juan, en cambio, lo pone al inicio del evangelio, después del milagro de las bodas de Caná. Se trata de un texto muy interesante en el cual Jesús nos desconcierta. Imagino que tú te has enojado alguna vez. A todos nos pasa que por distintas razones nos asalta de pronto la ira. Puede ser por frustraciones que llevamos acumulando, o bien porque nos sentimos amenazados, o tal vez porque nos parece que se está cometiendo alguna injusticia y reaccionamos airadamente. La ira es una emoción humana, quizá demasiado humana como para que la tenga Jesús. ¿Dónde quedó aquel profeta del amor que sanaba a los leprosos y tullidos? ¿Dónde quedó el hombre que bendecía a los niños? ¿Dónde quedó aquel compasivo y misericordioso con nuestros errores? ¿Dónde está aquel que conserva la calma en medio de las tormentas? Reflexionemos aquí un par de ideas que pueden ser importantes y que nos pueden ayudar a arrojar luz sobre este texto. Lo primero es preguntarnos qué provoca esta reacción en Jesús. Para comprenderlo hay que saber que el templo era el lugar de culto del pueblo de Israel, en el cual se ofrecían los sacrificios a Dios. Era la manera de expresar reverencia, respeto, gratitud o manifestar la necesidad a Yahvé. Se sacrificaban determinados animales establecidos por la ley. Quien tenía más ofrecía un animal mayor. Quien tenía menos, uno más pequeño. Recordemos, por ejemplo, que María y José, para la circuncisión de Jesús, ofrecen 2 palomas, la ofrenda de los pobres. Bien, llevar animales desde la casa al templo era una complicación, sobre todo si uno venía de fuera de Jerusalén. Entonces se armó el negocio. Por una parte, la venta de animales, y por otra, las mesas de cambio para quienes venían a adorar a Yahvé desde el extranjero. Todo un circuito económico en torno a la fe. Eso indigna a Jesús. A propósito de la fe se comercia, se lucra. Probablemente le molestaban las diferencias de clase, quizá la exhibición de las ofrendas que hacía cada uno. Recordemos aquí, por ejemplo, el pasaje de la viuda pobre, que con sus 2 monedas de cobre, dice Jesús, dio más que todos los demás. Pero también le molesta el hecho de que sea el dinero aquello que compra el favor y la cercanía con Dios. Cuanto más tienes, mejor acceso a la divinidad. Para Jesús, quien conoce a Dios como Padre, eso no es aceptable. El Padre es Padre de todos y quiere darse por completo a todos, independientemente de los bienes que posean. Pero en segundo lugar, el conflicto deriva en algo mucho más profundo. Jesús pone en cuestión la forma misma de dar culto a Dios. Toda manifestación ritual es importante porque es una expresión de nuestro interior. Pero si falta eso interior, los ritos se hacen vacíos y no sirven para nada. Así Jesús dice, por ejemplo, amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Lo que salva al hombre es lo interior y no las formas externas. No se trata de eliminar el rito, porque humanamente necesitamos expresar. Pero lo central es la escucha a Dios y hacer su voluntad. Eso es lo que le critica a los fariseos. Pagan los diezmos, pero olvidan la justicia, la misericordia y la fe. Critica de los fariseos que limpian la casa por fuera, pero por dentro está sucia. Con Jesús, la presencia de Dios hace estallar los templos y lugares de culto. Él mismo es la palabra hecha carne, presencia de Dios en la historia. También la comunidad cristiana se hace templo del Espíritu. Y con ello, los templos y construcciones pierden la exclusividad de contener la presencia de Dios. La misma fiesta, el sábado para los judíos o el domingo para los cristianos, se pone en segundo plano, porque la fiesta de Dios es el ser humano viviente. Recordemos, por ejemplo, que para Jesús el sábado ha sido puesto para el ser humano y no al revés. Finalmente, el sacrificio que promueve Jesús es la misericordia,
Lo que agrada al Padre es una vida santa, generosa y unida a Él. El sacrificio es buscar a Dios y serle fiel a pesar a veces de nuestro pecado. Entonces, no se trata de eliminar los ritos ni los templos, sino que ellos expresen nuestra vida y relación, tanto con Dios como con nuestro prójimo. ¿Es la Eucaristía para ti una expresión de la gratitud que ya tienes hacia Dios? ¿Es ocasión de encuentro con la comunidad? ¿O se han ido transformando tus Eucaristías en actos mecánicos y vacíos de sentido? ¿Tu oración es automática o es el momento de intimidad con tu Padre? Soy Juan Cristóbal Beitía, director de Revista Mensaje. Que tengas un muy feliz domingo.